100 cartas sobre la oración interior. Por Henry Caffarel. Carta número 49. Padre amado. Esa oración está en nosotros, llena de la ternura filial del Hijo por su Padre, a quien Él nos hace dirigirnos en términos de una gran audacia. Papá, Padre amado. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre. Cuando se habla de la oración cristiana hay que volver siempre a este versículo de la Epístola a los Gálatas que define su naturaleza secreta. Pero hay que tener cuidado, leerlo bien y no pasar por alto la palabra esencial. Si Pablo ha considerado adecuado conservar en el texto griego la palabra aramea Abba es por algo. No lo hubiera hecho si hubiera creído que el término griego pater la traducía exactamente. Escribe a los romanos casi en los mismos términos, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Volvemos a encontrar la misma palabra en el Evangelio de San Marcos. En la hora de la inimaginable angustia de Cristo en Getsemaní es la que brota de sus labios, Abba, Padre, si es posible aleja de mí este cáliz. Los exegetas más importantes concluyen del empleo de este término en Pablo y Marcos que las comunidades primitivas conservaban esta palabra con gran devoción e infinita veneración. Estas comunidades no tenían reliquias de Cristo. Tenían algo mejor, el término que en su diálogo con Dios surgía de su corazón, Abba. Era conmovedor para estos primeros cristianos emplear, para hablarle al Padre, la misma palabra de la lengua materna de Jesucristo. Pero no era solo una exigencia del corazón. Su vocabulario no poseía un término que pudiese expresar el matiz exacto de la palabra Abba, ese diminutivo del que se servían los niños de lengua aramea para dirigirse a sus padres. Era la palabra que Jesús niño dirigía a su padre José a la vuelta de su trabajo, Abba, Abba. Y el carpintero levantaba entonces con sus robustos brazos al niño, que le sonreía, y lo besaba tiernamente. Si queremos dar el tono de confiada ternura y familiaridad a la palabra Abba, habría que traducirla como, mi Padre amado, o, más bien, mi querido papá. ¿Comprenden ahora por qué esta palabra era tan apreciada por la iglesia primitiva? Los apóstoles y los discípulos habían quedado extremadamente impresionados al escuchar a Cristo utilizarla para orar al Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué judío habría osado invocar así el nombre de Dios, cuya santidad hacía temblar a los serafines y a los profetas? A lo más se le nombraba, nuestro Padre, Abino en hebreo, Abunan en arameo, o más raramente o más solemnemente, Padre mío, Abi, pero nunca jamás se hubiera empleado un término de tanta confianza como Abba. El modo de expresar, de afirmar ante los suyos su filiación divina, era para Cristo el hecho de utilizar esta palabra para dirigirse a Dios. Pero Cristo no se reservaba en monopolio esta filial y confiada familiaridad, sino que se la enseñaba a sus discípulos. San Lucas y San Mateo, en su Evangelio, nos presentan cada uno una versión del Padre Nuestro, más breve en Lucas, más amplia y solemne en Mateo. Se cree generalmente que Lucas ofrece la versión primitiva, la que el mismo Jesús enseñó. Comienza así, Padre, que tu nombre sea santificado, que tu reino llegue. Nuestro pan. Algunos exegetas piensan efectivamente que la primera palabra fue Abba, Padre amado. Como consecuencia, los discípulos pueden dirigirse a Dios con una ternura filial. Esta es, en efecto, la gran revelación que Jesucristo aporta al mundo, los que creen en Él son hijos de Dios. Y no en sentido metafórico, sino real. Ellos han sido, engendrados por Dios, nacidos de Dios, participando de su naturaleza. Es una revelación prodigiosa. Los primeros cristianos no lograban decirle a Dios, Padre amado, sin que su corazón saltara de alegría. ¿Y nosotros? A aquel que le nombra así, Dios le dice a su vez, como a Jesús, eres mi Hijo amado. Jesús ha hecho algo más que enseñar a los suyos los términos de los que deben servirse para orar. Desde el día de Pentecostés envía al Espíritu Santo, que en el fondo de cada cristiano murmura, Abba. Si supiéramos vivir en profundidad no podríamos dejar de reconocer su voz.
Hay que creer que los interlocutores de San Pablo estaban más sensibilizados que nosotros a las inspiraciones del Espíritu. De hecho, para recordarles que son hijos de Dios, el apóstol no duda en escribirles, parafraseando un poco el texto, no es cierto que en cuanto hacen silencio, una palabra, un grito surge del fondo de su conciencia, Abba. Esto no debe extrañarlos, han recibido el Espíritu Santo y, como bien saben, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Ese Espíritu del Hijo suscita en ustedes los sentimientos del Hijo y hace subir a sus labios la misma invocación de Cristo, Abba, Papá amado. ¿Qué mayor prueba pueden desear de su filiación divina? Podría ser que, temiendo que la familiaridad filial del cristiano pudiera degenerar en frivolidad, San Mateo introdujo un añadido en su versión del Paternoster, Padre nuestro que estás en los cielos. Así no habría peligro de tratar a Dios en el mismo nivel que a los padres de la tierra, olvidando su grandeza soberana. Pero esta precisión no es una invitación a moderar nuestra conciencia filial, sino más bien a tomar conciencia de esta realidad admirable, el Dios inaccesible, incomprensible, santo, eterno, todopoderoso, nos invita a dirigirnos a Él con una ternura de niño, Abba, Padre amado.